Vamos a hacer nuestra recorrida latinoamericana. Quiero ir a Chile, donde una de las cuestiones que se está discutiendo es qué medidas tomar para reforzar la seguridad. Es uno de los grandes debates del momento y allí Marcelo Alvarado tiene un invitado para presentarnos, para conversar sobre este y otros temas. Marcelo. Sí, Darío, estamos en el patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda. Tú sabes que uno de los temas principales, diría el tema principal en Chile en este momento, es la seguridad. El gobierno el año pasado se comprometió a impulsar 32 proyectos de ley en el Congreso y se ha denominado el Fast Track legislativo para sacar rápidamente muchas leyes que apuntan a esto, al tema de la seguridad, al tema también, por ejemplo, del combate al narcotráfico. Bueno, para hablar de esto, cómo van estos proyectos, en qué pie están, si han avanzado o no, estamos con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Primero, ¿cómo va avanzando? Se habla que en un año o 5 meses se ha aprobado uno de estos 32 proyectos. ¿Los otros siguen avanzando? Bueno, en primer lugar es necesario precisar que bajo el gobierno del presidente Boric tenemos récord de leyes de seguridad aprobadas. De todos los gobiernos desde que recuperamos la democracia en el año 90, ha sido el que ha avanzado con mayor celeridad. Lo que pasa es que hay dos fast tracks legislativos. Uno que se acordó el año pasado, se despachó gran parte de los proyectos que estaban ahí contenidos, y un segundo fast track que se acordó este año, que es una actualización del anterior. Y al respecto se comprometieron leyes que tenían que ser despachadas en septiembre, en diciembre y en mayo del próximo año. Respecto a este segundo fast track, efectivamente hay una norma que es muy relevante, que es la de reincidencia, que garantiza que quienes vuelvan a cometer delitos tengan sanciones más drásticas, que ya fue aprobada y despachada por el Congreso Nacional. Y estamos a la espera en el trabajo legislativo para que en los próximos días se puedan también aprobar leyes tan importantes como la que crea el Ministerio de Seguridad, o la que establece el sistema de inteligencia económica, que permite seguir la ruta del dinero para ir sobre los cabecillas de las bandas de crimen organizado y de narcotráfico, de manera tal que el trabajo de persecución penal no solo esté orientado a quienes delinquen en los territorios, sino que quienes se ven beneficiados por estos actos ilícitos que son horrorosos y claramente condenables. Bueno, y esperamos que el Congreso siga contribuyendo para la aprobación de esta iniciativa. Quiero destacar que dentro de las leyes que ya se han aprobado, hay una nueva ley referida al narcotráfico y una nueva ley referida a técnicas especiales para investigar los delitos cometidos por el crimen organizado, y que han dado resultados o están dando resultados. De hecho, el Ministerio Público ha descabezado y ha tenido parte importante de bandas que operan en determinados territorios con estas nuevas leyes que hemos ido aprobando durante el mandato del presidente Boric, y vamos a seguir continuando con esta agenda legislativa que esperemos que entregue mejores herramientas para elevar los estándares de seguridad en nuestro país. Darío, el ministro te escucha. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Un placer saludarlo. De toda la complejidad que tiene hoy la crisis de seguridad que está viviendo Chile, como han vivido y viven otros países de América Latina, ¿qué es lo que más les preocupa hoy puntualmente? Bueno, Chile históricamente ha sido un país relativamente tranquilo y teníamos las tasas de homicidios más bajas de América después de Canadá. Lamentablemente se han deteriorado los estándares de seguridad, tenemos bandas de crimen organizado que se han instalado en el país y que cometen delitos que son atroces y que incluso no correspondían a la forma tradicional en que este tipo de delitos se cometían en Chile. Y por eso estamos adoptando medidas con el objeto de elevar los estándares de seguridad. Ahora, para tener un poco noción del contexto, actualmente estamos con cifras de homicidios que superan levemente los 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si bien eso en el contexto regional es una cifra que podría ser considerada baja, para lo que históricamente ha tenido nuestro país es una cifra alta. Chile históricamente tuvo tasas de homicidio entre 2 y 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces estamos por el doble, incluso poco más del doble. Y sin lugar a dudas que eso genera una sensación de inseguridad de la cual tenemos que hacernos cargo, que no solo es una sensación, también es una realidad. Y de ahí que el gobierno del presidente Boric está llevando una agenda ambiciosa en esta materia, que no solo implica la actualización del marco normativo, sino que también, y esto es muy importante, el fortalecimiento institucional y la entrega de recursos adicionales para todas las instituciones que están a cargo de la persecución penal. Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público,
entre otros. Y de esta forma contar con más y mejores herramientas con el objeto de garantizar que ningún crimen quede impune y adicionalmente prevenir la comisión de delitos para el futuro. Efectivamente, lo que indican las cifras es que se ha logrado contener el alza de las cifras de homicidio, pero nosotros queremos incluso volver a lo que fuera la cifra histórica o incluso estar mejor de lo que acontecía hace más de una década en nuestro país, porque ha habido un deterioro persistente y sistemático del estándar de seguridad en los últimos años que ha afectado a distintos gobiernos, y por eso creemos que aquí se requiere una política de Estado que, basada en los principios de un Estado de Derecho, como ocurre en nuestro país, otorgue herramientas eficaces con el objeto de mejorar los estándares de seguridad para todas las chilenas y chilenos y para todos quienes viven en nuestro país. Ministro, obviamente usted decía, bueno, hemos logrado contener la situación, ahora la realidad es bastante preocupante, sobre todo Pero no es para sacar, esto es bien importante, no es para sacar cuentas. Sí, no sí. es para sacar cuentas alegres. No, Por el se contrario, entendió. es para redoblar los esfuerzos que estamos haciendo, porque a veces se malinterpreta cuando sobre todo se da a conocer las cifras, como si nosotros que estuviéramos señalando que aquí poco más que la pega está hecha. La pega es una palabra que ocupamos aquí muy característica, que el trabajo está hecho. Sin duda. Y por el contrario, vamos a continuar con este esfuerzo institucional con el objeto de mejorar los estándares de seguridad. Estamos impulsando esta batería de reformas legales. Le quiero preguntar puntualmente por la situación donde esas mejoras no se ven tan claras o esa contención no se ve tan clara, que es la región metropolitana. Hay algunas comunas muy particularmente donde los reportes que nosotros hemos podido ver a través de Lucía López, de Marcelo Alvarado, hablan de una situación muy, muy crítica. ¿Qué de este paquete legislativo puede ayudar justamente a mejorar la situación allí, en esas comunas más afectadas? Bueno, en primer lugar, efectivamente, si uno compara las cifras de este año con las del año pasado, ha habido, por regla general, una mejoría en la gran mayoría de las regiones. Pero, insisto, esto no significa que estemos satisfechos. Por el contrario, tenemos que seguir esforzándonos en este esfuerzo. En la región metropolitana, más bien, hay unas cifras que son similares a las del año pasado. Entonces, si bien en las cifras globales hay una disminución del 9,3%, en el caso de la región metropolitana estamos casi con las mismas cifras del año pasado. Eso es un primer punto. Y eso da cuenta que efectivamente la situación, sobre todo en las grandes urbes, tiene mayor complejidad. En segundo lugar, y esto es muy importante, parte importante de las medidas que se están tomando no tienen efecto inmediato, pero están orientadas principalmente al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Y por eso hemos comprometido muchos más recursos que anteriores administraciones con el objeto de contar, por ejemplo, con tecnología de punta que permita el esclarecimiento de los delitos y que permita llevar adelante investigaciones que sean exitosas. En ese contexto, el fiscal nacional en su cuenta señaló que había un aumento del número de imputados conocidos, en el caso de los delitos más graves, respecto de las investigaciones que se desarrollaban antes, en primer lugar, las tareas administrativas que se están llevando adelante con un fortalecimiento de la gestión, por ejemplo, a través de los equipos de crimen organizado y homicidio, y adicionalmente con las nuevas leyes que han otorgado mejores herramientas para la persecución penal. Pero tenemos que seguir en ese esfuerzo. Obviamente, esta es una tarea compleja. En Chile tenemos un principio que es básico y es que todos los crímenes son investigados. Hay otros países de la región que lamentablemente cuando se trata de rivalidad entre bandas delictuales dicen, bueno, da lo mismo porque finalmente se están matando entre delincuentes. Nosotros creemos que eso es un error. Finalmente, en primer lugar, la vida es un principio sagrado, todo homicidio nos debe horrorizar, todo homicidio nos debe conmover y adicionalmente, bueno, estas investigaciones permiten ir desbaratando a estas bandas que lamentablemente además no solo cometen homicidios, sino que en ciertas condiciones que no se veían en nuestro país en años anteriores. Estamos hablando de descuartizado, en fin, que son formas de comisión delictiva y de estos crímenes con el objeto de intimidar eventualmente a otras bandas y a la población en general. Y en ese contexto, por tanto, tenemos que ser enérgicos para efecto de la persecución penal, para que respondan ante la justicia y sean condenados quienes han participado de estos delitos, tomando además las medidas necesarias para evitar que se sigan cometiendo en el futuro. Ministro, yo le hago una última pregunta y lo dejo allí con mi compañero Marcelo.
Un tema que también ha emergido es el de las cárceles. Ha habido meses atrás un motín muy impresionante que fue reducido a tiempo y hay una demanda de construcción. Hubo de hecho un compromiso de ya empezar a construir algunas nuevas cárceles. ¿Cómo está ese proceso y si aquí se tiene en mente ir más allá y justamente incluso construir más cárceles que de las ya anunciadas? Bueno, durante el primer gobierno del presidente Piñera se produjo un incendio en la cárcel de San Miguel y murió un número importante de personas que estaban privadas de libertad. En ese marco, el gobierno de aquel entonces adoptó ciertas medidas con el objeto de disminuir la población carcelaria. Posteriormente, cuando se enfrentó el COVID, también durante la segunda administración del presidente Piñera, se tomaron medidas de la misma naturaleza. Y por tanto, la tendencia que nosotros teníamos desde el año 2010 en adelante fue una disminución de la población penal. No obstante, por estas nuevas bandas de crimen organizado que están operando en el país, como ha cambiado la situación, lo que ha habido básicamente es un aumento significativo de la población penal en los últimos 2 años. Y eso ha significado que en determinadas regiones la capacidad instalada de cárceles no sea suficiente para poder mantener privados de libertad al número de reclusos que existe actualmente. Y por eso hemos planteado la necesidad de ampliar la infraestructura. Y en ese contexto se han hecho una serie de propuestas. Se reformó la ley con el objeto de que hubiera mayor celeridad en la ampliación más bien de los recintos carcelarios actualmente existentes y hay proyectos de ampliación que se han planteado por parte del presidente de la República que comprenden también una cárcel de alta seguridad que permitan de esa forma enfrentar de mejor manera este desafío. Se plantea la cárcel de alta seguridad porque lo que hemos visto a propósito de la experiencia en otros países de la región es que muchas bandas de crimen organizado, los cabecillas están en las cárceles y siguen operando desde las cárceles. Por eso se requiere, obviamente, medidas con el objeto que no puedan seguir podríamos decir, trabajando o coordinándose desde las cárceles actividades delictivas y eso requiere, por tanto, una modernización de nuestra infraestructura carcelaria. Ministro, por último, hay una situación compleja política en Chile que está involucrada una ex militante de la Unión Demócrata Independiente, un partido muy importante de derecha en el Congreso. Está Andrés Chadwick también, quien es un militante histórico y fundador de ese partido. ¿Cree que pueden turbiar en algo las relaciones en el Congreso para ir aprobando estos proyectos que aún están en discusión? Espero que así no sea y por el contrario que prime siempre un espíritu constructivo de diálogo entre el gobierno y la oposición, porque finalmente, sobre todo en materia de seguridad, esta es una tarea que tenemos como país, como sociedad, y por tanto tenemos que todos remar hacia el mismo lado. Finalmente todos debemos contribuir a que los chilenos vivamos en condiciones más seguras. No solo los chilenos, todos quienes viven en nuestro país y todos quienes han venido a vivir a nuestro país. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Bueno, Darío, ahí está, parte importante de la discusión, sobre todo uno de los temas que más le importan a la ciudadanía tiene que ver con la seguridad y bueno, el fast track legislativo va avanzando, se ha aprobado un proyecto importante, se está avanzando en el Ministerio de Seguridad, que son tal vez de los más emblemáticos también de los proyectos que están en el Congreso en este minuto, Darío. Muchísimas gracias, Marcelo, y gracias al ministro por su tiempo con ellos.